Solamente decirles de que esta noche hemos preparado un programa especial para todos ustedes sobre la influencia que va a tener la entrada en el mercado común europeo aquí en Mula. Vamos a hacerle un breve resumen de las ventajas y de los no muchos inconvenientes que va a tener esta entrada de toda España en el mercado común. Esperamos todos que les sea de su agrado nuestro programa y les sirva por lo menos de información, por si no la tienen todavía. Buenas noches. La pregunta es la siguiente: ¿qué nos traerá el mercado único? En cuanto a trabajo, paro y pensiones, lo que ocurrirá en 1992 será lo siguiente. En 1992 los españoles podrán trabajar en cualquier país de la Comunidad Europea sin necesidad de permisos de residencia y trabajo. Por ende, los ciudadanos comunitarios también podrán buscar trabajo en España, tanto los asalariados como los profesionales liberales. También podremos ocupar un puesto de funcionario en cualquier administración de otro país de la comunidad, siempre que no se considere perteneciente al ejercicio de la autoridad pública. Los gobiernos intentarán que casi todos los puestos estén incluidos dentro de este apartado, pero si usted cree que tiene derecho a un puesto en la administración y se lo deniegan, puede ir a los tribunales, le darán la razón. Los parados podrán utilizar la red de información sobre empleo que la Comunidad Europea pondrá a su disposición para poder acceder a los mercados de trabajo de los distintos países europeos. Diversos formularios especiales permitirán cobrar el paro en un país diferente al que ha originado el derecho de la percepción. Las pensiones de los distintos países en que se haya trabajado nos llegarán al país en que vivamos, excepto en el caso de los funcionarios. La pensión de funcionario solo podrá cobrarse dentro del país en el que se ha ejercido como tal. En el 92, los coches que cumplen unas condiciones técnicas mínimas en cuanto a peso, neumáticos, dimensiones, cristales de seguridad, tubo de escape, etc., que serán decididas por la Comunidad Europea, podrán circular por todos los países comunitarios sin ningún problema y matricularse en cualquiera de ellos. Si usted compra un coche en otro país comunitario, gozará de garantía del fabricante en España. Al comprarlo, tendrá que pedir un documento al fabricante con las características del coche y la referencia del modelo homologado comunitario más parecido. Luego, para matricularlo aquí, si ya estaba matriculado, solo tendrá que pasar revisión técnica, como la que pasaría en caso de comprarlo en España. En principio, el coche debe matricularse donde va a circular, pero puede ponerle una matrícula provisional llamada placa de tránsito para poder circular con él por el país en que lo compre antes de traerlo y matricularlo aquí. Si compra un coche en Alemania, por ejemplo, ya matriculado, luego tendrá que volver a matricularlo aquí. Todos los impuestos quedarán reducidos al IVA, que tendrá que ser igual para todos los países, como condición para poder establecer la libre circulación. El IVA lo pagará solo en uno de los dos países. Hasta que se igualen los impuestos, deberá pagar en la frontera la diferencia. Las empresas españolas podrán establecerse libremente en todos los países de la Comunidad Europea y, por lo tanto, también las empresas comunitarias podrán instalarse libremente en España. Todas las empresas deben ir preparándose para hacer frente a una mayor competencia al tiempo que deben elaborar sus estrategias para su expansión dentro del ámbito comunitario.
Aunque parece que en principio hay un gran reparo frente a la libre competencia, no podemos olvidar que no solo vienen ellos, sino que también vamos nosotros. Y son muchas las empresas españolas que han iniciado su particular mercado único mucho antes incluso de nuestra integración en la Comunidad Europea. Los intercambios comerciales con el resto de la comunidad son cada vez mayores y ahora se le ofrece la oportunidad a nuestras empresas de instalarse allí mismo donde van a realizar sus ventas, con todo lo que ello supone la reducción de costes. Existe dentro de la Comunidad Europea un interés especial por promocionar y apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que podrán beneficiarse de los préstamos comunitarios, sobre todo del Banco Europeo de Inversiones, y las ayudas a fondo perdido del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. También podrán servirse de las euroventanillas, centros de información empresarial, creados especialmente para ellas. Dentro de la promoción comunitaria de la PYME se hace especial hincapié en la concesión de ayudas y subvenciones, transferencia de tecnología, investigación y colaboración entre pymes de distintos países. Todas estas medidas están incluidas en programas como el COMET, Formación, SPRIT, Hybrid, Investigación y Eureka. Los españoles tendrán que estudiar más y mejor de cara al mercado único. Más porque, entre otras futuras exigencias, los niños deberán aprender 2 idiomas comunitarios, además de la lengua o lenguas de su país. Mejor porque será necesaria una formación europea para competir con el resto de los ciudadanos comunitarios a la hora de conseguir un trabajo o una beca. ¿Todo esto para qué? Todo esto para hacer posible que los títulos españoles sean homologables en el resto de los países comunitarios, para que una licenciatura en Derecho por la Facultad de Santiago de Compostela, por ejemplo, permita ejercer la abogacía en Alemania o Italia. Para ello deberán cumplirse unos requisitos mínimos de formación y experiencia. Hasta ahora el mayor progreso en materia de homologación de títulos se ha logrado en sanidad, enfermería, matronas, veterinarios y odontólogos. La formación profesional podrá cursarse en cualquier país comunitario con los mismos derechos que los alumnos de ese país. Está prevista la creación de un certificado de formación profesional europeo que facilitará el acceso al mercado comunitario de trabajo. Un aluvión de másteres, becas y proyectos de investigación en el marco comunitario espera a los estudiantes del 92. Se potenciarán especialmente los intercambios de estudiantes interesados en ampliar estudios en otros países comunitarios, dentro de programas especiales como los denominados Erasmus, COMET o YES. Los costes de la vivienda, adquisición, impuestos, tasas, alquileres, etc., serán imprevisiblemente mucho más elevados en el 92 que en la actualidad, en todo el ámbito comunitario. Quienes dispongan de recursos suficientes para poder instalarse en cualquier país comunitario distinto del de origen, podrá hacerlo siempre que acrediten que efectivamente no va a resultar una carga en algún momento para la seguridad social del país elegido. Ser trabajador parado en busca de empleo o jubilado que ejerce su derecho de residencia son condiciones suficientes para permanecer en otro país durante un largo periodo. El traslado no presentará problemas de aduana, muebles, ropa, electrodomésticos y demás enseres no pagarán impuestos, siempre que se demuestre que están comprados al menos 3 meses antes de la fecha del traslado. El coche es una excepción. Hay que justificar que se ha adquirido al menos 6 meses antes del traslado. Luego se dispone de 1 año de plazo para cambiar de matrícula. Los recién casados también se regirán por un apartado especial de la norma. Se les permite trasladar efectos personales recientemente adquiridos y hasta los regalos de boda, salvo aquellos que posean un precio superior a los 200 EQs, es decir, unas 40.000 pesetas.
Si nos trasladamos a otro país de la Comunidad Europea, tanto por motivos laborales como de vacaciones, podremos servirnos de la seguridad social de ese país como si fuese la española, con el único requisito de llevar con nosotros los formularios correspondientes. Un simple documento que recogeremos en las oficinas de la Seguridad Social española nos servirá para poder ser asistidos por la Seguridad Social de los demás países comunitarios. Con este documento podremos disponer de asistencia médica, descuentos en la compra de medicamentos y gastos de hospitalización por enfermedad, accidente de trabajo o maternidad. Este documento servirá para toda la familia y en el caso de los trabajadores autónomos solo cubre la hospitalización. Si trabaja usted en la frontera o vive casi todo el tiempo fuera de España, también tendrá derecho, presentando el formulario correspondiente, a ser atendido por la Seguridad Social del país en el que viva, incluso si oficialmente consta como que usted reside en España. Las personas que dependan de la Seguridad Social de un parado que viva en otro país de la Comunidad Europea también tendrán asistencia médica gratuita mediante un documento que, por lo general, tendrá una duración limitada. Las ventajas del mercado único en lo relativo a nuestros viajes a países comunitarios son de dos tipos: comodidad y ahorro económico. Comodidad porque, como ya se han puesto en práctica, podremos cruzar todas las fronteras comunitarias solo con nuestro documento nacional de identidad. Además, llevaremos una pegatina de color verde en el coche con la cual podremos cruzar las fronteras sin detener nuestro vehículo, siempre que vayamos a poca velocidad y no exista un control especial por motivo concreto. El pasaporte comunitario servirá para pasar a la parte oriental de la República Federal Alemana, por lo cual tampoco viene de más hacerse con él. Por otro lado, contaremos con un permiso de conducir europeo que será válido para circular en todos los países de la Comunidad Europea. La liberalización del transporte por carretera, aéreo y marítimo llevará a que se reduzcan los costes de los viajes. Desde empresas de autobuses hasta compañías aéreas harán frente también a una libre competencia que repercutirá en último término en que los consumidores puedan trasladarse de un país a otro de forma más barata. En el caso de los vuelos, el libre establecimiento de tarifas por parte de las compañías y el hecho de que las grandes compañías públicas tendrán que competir con otras privadas en igualdad de condiciones llevará también a una reducción en los precios de los vuelos y a la creación de nuevas líneas regulares. Podrá recibir asistencia de cualquier embajada comunitaria cuando se encuentre en un país tercero en el que no haya embajada española. Todos los impuestos van a subir y algunos no esperarán ni siquiera el 92. En el resto de los países comunitarios se pagan por lo general impuestos mucho más altos que en España, y para poder igualar el nivel de prestaciones sociales será precisa también una paridad en la cantidad de impuestos pagados. En el impuesto sobre el valor añadido, es decir, sobre el IVA, se experimentará también una fuerte subida, ya que somos el país en que se paga menos IVA junto con Luxemburgo. Como contrapartida deberán instalarse en nuestro país unas prestaciones sociales, una infraestructura y unos servicios públicos similares a los del resto de la Comunidad Europea. Dentro de las nuevas prestaciones sociales se encuentran la seguridad social para inmigrantes y la ampliación de un fondo social dedicado sobre todo a la formación profesional de los desempleados. Si usted hereda bienes que se encuentren en otro país comunitario, puede llevarlos a su país de residencia sin pagar el IVA ni impuestos del mismo tipo, presentando en la frontera o en la oficina de aduanas un certificado de notario o de otra autoridad del país de origen de los bienes, que acredite que usted los ha heredado.
Estos bienes deben ser transportados dentro de los 2 años posteriores a la fecha en que obtuvo el derecho a disponer de ellos. Quizás lo más importante del mercado único de cara a los medios audiovisuales será la libre circulación de programas de radio y televisión, que llevará a que las cadenas españolas emitan muchos más programas procedentes de la Europa comunitaria. Nuestras cadenas de televisión y emisoras de radio tendrán que hacer frente a las producciones europeas en igualdad de condiciones. Esta libre competencia, que será algo dura, se verá contrarrestada en sus efectos negativos por la importante campaña de promoción de programas y cine europeos que llevará a cabo la Comunidad Europea para hacer frente a la avalancha de programas norteamericanos. Se trata, en último término, de defender la identidad cultural de los países comunitarios. Se implantarán en nuestro país las mismas normas que en el resto de la Comunidad Europea en cuanto a publicidad, subvención y protección a la juventud para aquellos programas que quieran salir al exterior. Como máximo, mientras que en el riego por goteo la eficiencia nunca debe de ser inferior al 90%, es decir, que de 100 litros que salgan del cabezal deben de llegar a la planta 90 litros. Si esto no es así, el diseño del sistema de riego por goteo está mal hecho. Entonces, el ahorro de agua ahí, en teoría, ya se ve que con relación al riego tradicional es un ahorro bastante digno de tener en cuenta. El ahorro de agua también se debe a que la planta lo aprovecha mejor. El motivo de que la planta lo aproveche mejor se debe a dos causas fundamentales. La pérdida que se produce del agua en el suelo es por dos motivos. En primer lugar, por la evaporación. Como nosotros en el riego tradicional estamos regando toda la superficie, es lógico suponer que los rayos solares, al incidir sobre esa superficie mojada, evaporen mucho más que en el riego por goteo, puesto que en el riego por goteo nosotros mojamos una pequeña superficie del suelo, entonces la evaporación debe de ser menor en el riego por goteo que en el riego tradicional. Sin embargo, otra de las pérdidas que puede existir del agua en el suelo es por la transpiración de las plantas. Las hojas tienen unos estomas y entonces el agua que se penetra por las raíces al final lo expulsan a través de las hojas. Entonces se ha comprobado en el riego tradicional que cuando las plantaciones son jóvenes, la transpiración que se produce en el riego por goteo es mucho menor que en el riego tradicional. A medida que la plantación se va haciendo adulta, entonces la transpiración se va igualando. Y cuando en el riego tradicional el árbol está desarrollado plenamente, transpira mucho más el riego por goteo que en el riego tradicional. Esto quiere decir, ya para concluir en cuanto al ahorro de agua, que si en plantaciones frutales, si la plantación es joven, el ahorro de agua es muy grande, por la mayor eficiencia, por la menor evaporación y por la menor transpiración. Mientras que en plantaciones frutales adultas el ahorro de agua se reduce única y exclusivamente a la mayor eficiencia que existe en el riego por goteo. Pero tengan en cuenta que solamente fijándose en este dato, la eficiencia ya es de un 30% con relación al riego tradicional. Luego nos estamos ahorrando, en teoría, un 30% de agua con relación al riego tradicional. Produciendo mayores rendimientos. En plantaciones frutales está constatado que los rendimientos aumentan con relación al riego tradicional de un 20 a un 30%. Que los frutos sean más uniformes y de mayor calidad y que el desarrollo vegetativo sea también más equilibrado y por consiguiente mucho mejor para la planta. Otro bloque de beneficios son los beneficios agronómicos. Entre ellos, los más dignos de destacar son los siguientes. El riego por goteo no interfiere en la realización de otras labores que se puedan estar realizando a la misma vez. Entonces nosotros podemos estar haciendo tratamientos, podemos estar podando y podemos estar regando con riego por goteo. Por otra parte, se disminuye el grado de infestación de malas hierbas. Al no regar más que una pequeña zona de la parcela total,
El resto, al quedar seco, es posible eliminar fácilmente las malas hierbas en esa zona. Entonces, al cabo de unos años, la parcela que está con riego por goteo se eliminan totalmente las malas hierbas. A través del propio sistema de riego nosotros podemos aplicar varios productos, no solamente fertilizantes, sino también podemos utilizar herbicidas, podemos utilizar rematicidas, fungicidas, etc. Y además se puede utilizar en todo tipo de suelos, sea cual sea la textura y sea cual sea la topografía, dentro de ciertos límites. Entonces no hace falta hacer mejoras, enmiendas costosas, ni tampoco hacer nivelaciones costosas en el riego por goteo. Y finalmente, otro bloque de beneficios son los beneficios económicos. Estos hacen referencia a todo lo que hemos dicho anteriormente. Lógicamente, el riego por goteo supone un ahorro de mano de obra, un ahorro de materias primas, un aumento del número de kilos producidos y del precio de venta. Al ser la fruta de mayor calidad, la venta por consiguiente debe de ser más cara, y finalmente esto conduce a una mayor rentabilidad de la explotación por hectárea. Pero el riego por goteo también tiene una serie de inconvenientes. Entonces, los inconvenientes que existen en el riego por goteo se reducen fundamentalmente a dos tipos de inconvenientes, de tipo financiero y de tipo de manejo. Los inconvenientes de tipo financiero, pues como todos ustedes saben, hace referencia al desembolso inicial que hay que hacer de la instalación de riego. Entonces es un desembolso algo elevado. Concretamente, este año una hectárea de frutales te suele costar de 250 a 300.000 pesetas la hectárea de frutales, por término medio. Que el agricultor se especialice un poco en el manejo, tiene que especializarse, saber cómo debe de manejar la instalación, si hay que utilizar programador, si tiene que echar fertilizante y todo eso. Hay posibilidades de que se produzcan obstrucciones si no se maneja bien la instalación, obstrucciones en filtros, en tuberías e incluso en goteros. El riego por goteo tiene una ventaja, y es que puede utilizarse con aguas salinas de una mayor salinidad, pero hay que tener muy en cuenta una cosa: si no manejamos bien ese riego con aguas salinas, puede ser que las aguas salinas se metan en el interior del bulbo y entonces eso pueda perjudicar a la planta. Hace falta, por otra parte, llevar un control muy minucioso de las dosis, no solamente de agua sino de fertilización, y esas dosis irlas programando para años sucesivos hasta llegar a ajustar las necesidades de agua y riego a las necesidades de nuestra finca. Y finalmente, otro de los posibles inconvenientes es que hace falta hacer análisis frecuentes de suelo, de agua y de hojas. ¿Cuál es el caudal de que dispone y la forma cómo llega ese caudal a su finca? Porque pudiera darse el caso de que tenga un pozo de caudal suficiente y entonces no hay ningún problema. Pero si riega, por ejemplo, por turnos de riego, entonces ya sí que se hace imprescindible, si quiere instalar en su explotación riego por goteo, se hace imprescindible construir un embalse regulador, para que pueda con ese agua almacenada ahí darle agua a sus frutales durante todo el año. Entonces existen numerosas fórmulas y cada fórmula depende de las condiciones previas o de los datos previos de la parcela y de la finca. Pero, por ejemplo, para poner un ejemplo, si tenemos una finca de albaricoqueros de 11 hectáreas con turno de 15 días y un caudal por turnos de 3.000 metros cúbicos, la capacidad del embalse regulador que este señor tendría que llevar a cabo, puesto que hemos dicho que riega por turnos y entonces sería imprescindible hacer un embalse, es la siguiente. La capacidad del embalse es igual a I sub F, que son las necesidades diarias del cultivo en metros cúbicos por hectárea y día, por T, que es el turno de riego o tiempo que media entre dos riegos consecutivos, por S, que es la superficie de su finca, y por R, que es un factor de corrección por el que hay que multiplicar todos estos datos para evitar las posibles pérdidas que puedan producirse en el embalse por evaporación o por otras muchas causas. Entonces resulta que si nosotros tenemos los datos de las necesidades diarias del turno de riego de R y de S, la capacidad del embalse, según esta fórmula, sería de 6.336 metros cúbicos para regar durante el mes de máxima demanda 11 hectáreas de albaricoquero, pero con un caudal por turno de 3.000 metros cúbicos, que es un caudal bastante elevado. Sí, me refiero al caudal que le llega a ese señor en el turno de riego, pero no en una hora, a lo mejor es en 24 horas, ¿comprende? Bueno, un análisis de determinaciones químicas, lo que interesa es que le hagan un análisis específico de determinaciones físicas,
porque a través de ese análisis el agricultor va a saber la línea por goteros, cuántos goteros debe poner por árbol, que esto es una cosa muy importante, te dicen 4, te dicen 5, pero hay que basarse en una realidad. Entonces, a través de esto se puede saber eso. Y además se sabrá cuál es el caudal de los goteros. Si interesa un gotero de 4 litros, o a lo mejor interesa uno de 6 litros hora. En fin, eso ya, en función del análisis, puede dar. Entonces, lo primero que debemos de saber es tomar la muestra. Para tomar la muestra, lo primero que tenemos que hacer es dividir la finca en bloques de suelos semejantes. Esto se ve a simple vista. Cuando veamos en la finca que el color de las parcelas varían de un sitio a otro, tenemos que hacer tantas parcelas como colores distintos podamos observar en nuestra finca. Entonces hay que partir de la base de que de cada una de esas parcelas hay que hacer un análisis completamente diferente, porque el color ya es un signo que te distingue la variación que puede haber de un suelo a otro. Que hayamos hecho, y entonces cogeremos 1 kilo de esa mezcla, lo echaremos en una bolsa y lo mandaremos a analizar. Cuando el agricultor reciba el análisis de suelo, lo primero que se debe de fijar es cuáles son los componentes físicos que tiene ese suelo, porque esos componentes físicos son los que nos van a definir a nosotros las propiedades físicas de ese suelo. De esos porcentajes nosotros vamos a definir una propiedad física muy importante, que es la textura de ese suelo nuestro. La textura del suelo hace referencia al porcentaje en que se encuentran en el suelo tanto la arena como el limo y la arcilla. Entonces, según sea ese porcentaje, existirá una gradación de suelos. Normalmente hay de 12 a 14 suelos distintos. Genéricamente hay de 12 a 14 suelos distintos. Para conocer, en función de esos porcentajes, cuál es la clase de suelo que nosotros tenemos, nos vamos a lo que nosotros denominamos triángulo de texturas. Entonces, este triángulo, si se fijan, tienen a un lado la arcilla, al otro lado el limo y en la base tienen la arena. Entonces, nosotros vamos al lado de las arcillas, buscamos el número 30%, que está ahí, y entonces por ese punto trazamos una recta paralela a la base. Después nos vamos al lado del limo, buscamos el punto 40% y por ese punto trazamos una línea paralela al lado de las arcillas. Y finalmente nos vamos al lado de las arenas, buscamos el punto 30% y por ese lado trazamos una línea paralela al lado del limo. Entonces, si se fijan, esos 3 puntos se cortan esas 3 rectas se cortan en un punto, el punto A, que hace referencia a un suelo franco arcilloso. Entonces, en función de la textura del suelo, nosotros podemos ya definir una serie de propiedades que vamos a ver aquí referidas a 2 suelos completamente distintos, porque entre esos 2 suelos las demás propiedades están englobadas ahí. Cómo se agrupa en un suelo determinado tanto la arena como el limo, como la arcilla, como la materia orgánica, para formar unos conglomerados de dimensiones superiores que se denominan agregados. Entonces, la estructura hace referencia a eso, a la forma como se agrupan. En estos agregados, si se fijan, tanto la arena como el limo forman la base, forman los ladrillos de ese conglomerado. Y los que actúan como cemento de unión son las arcillas y la materia orgánica. Es muy importante conocer la estructura del suelo porque en función de ella se define lo que se denomina la porosidad. Si se fijan, ahí vemos que entre los agregados existen unos espacios grandes que normalmente están ocupados de aire, normalmente suelen estar ocupados de aire, que son los que se denominan macroporos, que son los agregados grandes, macroporos. Y dentro de los agregados están unos poros muy pequeños, casi capilares, que se denominan microporos, que son los que contienen el agua. Entonces, en función de que sea esa la proporción de macroporos o de microporos, así será el suelo. Por ejemplo, un suelo arenoso se caracterizará por poseer muchos macroporos y muy pocos microporos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que un suelo arenoso tendrá muy poca capacidad de retención de agua, porque lo que más tiene son macroporos y no microporos. Vienen definidos todos los problemas que pueden surgir en función de ese análisis. El primer problema es el problema de salinidad. Entonces, el problema de salinidad nos vamos a referir a él
en cuanto que, independientemente de otros factores, en cuanto a que un agua salina lo que hace es que la planta, a medida que la salinidad aumenta, la planta se ve con más dificultad para tomar del suelo ese agua. Entonces, únicamente teniendo en cuenta la salinidad, el motivo de que la planta sufra es porque no puede tomar el agua que necesita. Nosotros le estamos echando a nuestra parcela una gran cantidad de agua y, sin embargo, si es agua muy salina, por lo que se llama presión osmótica, esa presión hace que las raíces no puedan absorber del suelo el agua. Entonces, el suelo está saturado de agua, pero por la salinidad no la puede tomar. Esto es un caso extremo, un caso drástico. Lo que sí suele ocurrir, y eso no lo observa el agricultor, es que aguas salinas lo que van haciendo es, a medida que la salinidad aumenta, lo que va originando es una disminución progresiva de las producciones, porque claro, al no recibir el agua que necesitan, las producciones lógicamente disminuyen. Entonces ese es el ejemplo. La salinidad del agua se mide a través de lo que nosotros denominamos conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica hace referencia a la mayor o menor facilidad con que una corriente eléctrica atraviesa un agua salina. Entonces, si el agua es salina, la conductividad es mayor. Si el agua es poco salina, la conductividad es menor. Esto se mide, normalmente se suele medir en milimol por centímetro, es una unidad de medida como otra cualquiera. Buenísima para el riego, no hay problemas de salinidad. En cuanto a la salinidad, no hay problema. Si la conductividad varía de 0,25 a 0,75, ya empieza a afectar ligerísimamente a cultivos que sean muy sensibles a la salinidad, porque dentro de las plantas hay plantas que resisten más la salinidad y otras que la resisten menos. Las producciones de los cultivos van disminuyendo progresivamente. Y claro, si las producciones disminuyen, nosotros debemos de considerar ese agua como mala para el cultivo, aunque estemos regando, pero ya es un inconveniente. El análisis de agua que ven ustedes ahí nos da 3,058 milimols por centímetro. Nosotros esa agua ya la consideramos mala para el cultivo porque en plantaciones frutales concretamente, que es con lo que se riega este agua, ya existen problemas de producciones. No podemos pedirle grandes producciones a las plantaciones que estén regadas con esta clase de agua. Y otro de los problemas que vamos a ver con el análisis de agua son la posibilidad de obstrucciones tanto en tuberías como goteros. Esto nos lo da el análisis de agua a través de dos determinaciones, a través de sólidos disueltos. El análisis de agua nos determina la cantidad de sólidos disueltos que lleva en suspensión. Entonces, si la cantidad es muy elevada, lógicamente, si no se hace un filtrado adecuado, los problemas pueden ser graves. Por ejemplo, si aquí en este análisis nuestro nos da los sólidos disueltos 2,7 gramos por litro. Esa cifra ya indica problemas graves de sólidos disueltos y posibilidad de obstrucciones de tuberías si no se dimensiona adecuadamente los filtros, si no se dimensiona adecuadamente